¿Cuál es su reflexión de alguna manera o qué es lo que se puede hacer con respecto al bono compensatorio? El bono compensatorio es un tema que ha digamos, estado muy presente dentro de todos los diálogos que hemos hecho. El bono compensatorio no es un derecho, ¿cierto? Sino que en el fondo tiene que ver con una jurisprudencia de la Dirección del Trabajo. Y en ese sentido, me gustaría que me pudiera comentar como a partir de su experiencia que tiene que ver con la asesoría, ¿cierto?, a ciertas, particularmente trabajadoras, qué propuestas tiene con respecto a eso, cómo precisarlas un poco más. O sea, entiendo que había un tema que era como de establecerlo como un derecho, digamos, como esa es una de las alternativas que están como que quieren proponer. Claro, sabemos que el Código del Trabajo hoy en día, cuando establece el derecho a sala cuna, establece tres alternativas para que el empleador pueda dar cumplimiento a su obligación de proporcionar sala cuna. Creemos que es importante que el bono compensatorio se establezca dentro de la ley como una de las alternativas que el empleador puede seguir para poder dar cumplimiento a esta obligación, y obviamente al momento de estar incorporada como una alternativa que esté regulada para que existan marcos y contextos en el cual el empleador pueda optar por el bono, y por lo tanto que se regule cuánto es el monto que se tiene que otorgar, que se regule el espacio temporal en el que se tiene que otorgar, por ejemplo, cuando la mamá está con licencia a continuación del postnatal parental, o como ocurre en el día de hoy, si es que la persona tiene que reincorporarse al trabajo de manera efectiva para poder recibir el bono compensatorio. También creemos que es importante que este bono, claro, de alguna manera sea una de las alternativas para dar cumplimiento por parte del empleador, pero que también sea una forma que pueda elegir la trabajadora dentro de todas estas alternativas que existan, para que, aplicando su propia realidad, sus propias circunstancias, pueda determinar si es que corresponde para ella y es digamos, la opción más eficaz, el bono compensatorio. Y también otorgar la flexibilidad, entendiendo que el derecho a la cuna en el fondo se protege por un periodo extenso, es decir, desde la incorporación de la madre al trabajo después que finaliza su periodo de descanso maternal hasta los 2 años. Por lo tanto, entendemos que la madre podría establecer, por ejemplo, el bono compensatorio durante un periodo y después sí efectivamente solicitar un convenio con sala cuna o utilizar las salas cunas del empleador. Por lo tanto, poder dar también esa flexibilidad de ir variando la alternativa que se va a utilizar durante todo este periodo de cobertura del derecho a la cuna. Pedirles también quizás si pudieran desarrollar un poco más la idea. Ustedes mencionaron una serie de diferentes problemáticas, ¿cierto?, difíciles de abordar en su completitud en esta mesa. Sin embargo, y además trataron diferentes temas, ¿cierto? Algunos de ellos se cruzan mucho más con el tema específico de esta mesa, ¿cierto? Y de eso quería quizás pedirles alguna precisión. Quería consultarles con respecto a dos cosas. La primera es con respecto al bono compensatorio, ¿cierto?, que vuelve a aparecer. Y en el fondo también conocer cuál es la impresión que ustedes tienen como sindicato, ¿cierto? Porque aquí, como les he señalado antes, han aparecido hemos tenido varios tipos de actorías distintas, y entre esas en particular las organizaciones y los sindicatos han sido bastante críticos con respecto, o al menos un sector importante, con el tema del bono compensatorio, en particular por cómo se utiliza el bono. Y en el fondo también ver como la perspectiva de ustedes que participan en el área salud, que tiene digamos, un espacio en específico, que tiene ciertas cualidades específicas. Dentro de esas, y que tiene que ver mucho con la presentación de ustedes hoy día, es el tipo de jornadas que tienen, y por lo tanto también si pudieran contar un poco de la experiencia de cómo lograron esto del jardín o una sala cuna, digamos, de 24 horas. Y en el fondo ahí también aparece, digamos, el tema de cómo uno articula ese tipo de iniciativas con la existencia de los bonos, ¿cierto? Porque en el fondo no existe el servicio ni fuera de la empresa ni dentro de las empresas de salas cuna 24 horas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ven ustedes una eventual extensión, por ejemplo, de esto del bono
con respecto a cómo funciona en el rubro en particular, por el tipo de jornadas que tienen, y cuál sería en ese sentido como la mejor alternativa como de ampliación con respecto a oferta de cuidado, ¿cierto? Y les aprovecho a hacer, y la otra pregunta es que también lo mencionaron en particular esta idea de que siempre a las mujeres se le endosa, o algo así lo decían, ¿cierto?, el trabajo de menores. O sea, en el fondo, cuando un familiar, particularmente en el periodo del teletrabajo, ¿cierto?, y los beneficios que existían para personas con responsabilidades de cuidado, normalmente eran las personas, mujeres, ¿cierto?, las que tomaban eso. Y en ese sentido ustedes lo reconocen como un problema. ¿Qué propuestas ven ustedes en el fondo que permitan como avanzar más en esa línea, ¿cierto? Porque siempre está un poco la idea de cómo contribuir a que las mujeres, que en general son las que se hacen cargo de los cuidados, tengan elementos que faciliten su inserción y su compatibilización, pero cómo al mismo tiempo eso se vincula con otras maneras que no solo compensen esa situación, sino que permitan avanzar en una forma de distribución de responsabilidades distinta, ¿cierto? Es decir, cómo ir como articulando entre compensar con no fortalecer, quizás, por ejemplo, lo de las brechas. Entonces, eso sí, también usted quisiera comentar después, también puede hacerlo. En primer lugar, creemos que tanto la hora de lactancia como el derecho al cuidado del menor de 2 años debiera ser un derecho que, como señalaba la colega, debiera ser un derecho de libre elección de la madre. O sea, la madre debiera poder elegir entre el derecho efectivo al cuidado a través de una sala cuna que funcione, que sea de acuerdo a la jornada de trabajo, o sea, que se garantice efectivamente que independiente de su jornada, si es una jornada de 8 horas de lunes a viernes, si trabaja en un mall y hay una sala cuna para todo el mall, que tenga ese acceso. En segundo lugar, y que además es lo ideal, porque recordemos que el derecho a sala cuna está ligado derechamente al derecho a lactar, que es un derecho del menor, digamos, y del nexo, digamos, del contacto, del apego que genera la mamá con el lactante. Entonces, al estar lejos la sala cuna del lugar y al estar cumpliendo un empleador, al ponerle una sala cuna lejos, 3 comunas más allá, tampoco sirve eso. O sea, lo ideal sería siempre que estuvieran al interior de las empresas la sala cuna y que funcionaran de acuerdo a la jornada efectivamente realizada. O sea, si es 24/7, como es la jornada, 24/7 tendrá que funcionar la sala cuna. Pero también ser de elección de la madre, que se establezca un bono compensatorio y que el bono compensatorio no tenga ni más ni menos que el valor que tiene de mercado. Porque esto en las negociaciones colectivas no los discute. El impacto no es tan alto. Y es un impacto, no son, que vemos que cada vez menos mujeres tienen hijos y menos hijos además. Entonces tampoco es un gran impacto. Cuando uno se sienta a conversar estos temas con los gerentes, y gerentes mujeres, además, ahora en salud, porque normalmente antes eran más hombres, ahora se ven muchas más gerentes mujeres, es sumamente difícil tocar el tema porque todo es plata para ellos. Pero estos son derechos irrenunciables que finalmente no se garantizan. O sea, creemos que al ser un derecho irrenunciable no debiera ser traducido en dinero, pero es la única forma que en la práctica podemos garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho por parte de las mujeres. ¿Qué pasó en pandemia? Aunque hubieran tenido una sala cuna 24/7, en la casa, ¿cómo cuidabas tú al menor si estabas en teletrabajo? Entonces no había otra forma más que compensarlo en dinero en ese sentido. No quedaba otra alternativa. Porque no era posible por resolución sanitaria tener abiertos los lugares de cuidado de los menores. Y además las mujeres estaban apanicadas con llevar además a su hijo. Si hubiera habido la opción de llevarlas a la cuna, no sé si en una pandemia tú habrías llevado a tu hijo sabiendo que podía contagiarse también. Entonces creemos nosotros desde nuestro lugar, que fue una lucha que fue de años por distintas problemáticas, pero finalmente funcionó en términos de negocio. La empresa instaló la franquicia Vitamina al interior y está abierta a todo público, en verdad. O sea, es la cuna Clínica Dávila, pero cualquier persona puede llevar a su hijo ahí. Entonces ahí también abaratan costos. No es que esa sala cuna, el convenio que tienen interno con Vitamina, esté pagándole a la empresa los 400.000 pesos por trabajador. La empresa le paga mucho menos porque la empresa le pone el agua, la luz, el recinto físico. Entonces, son esas mezclas de negocio que hacen las empresas para tratar de, claro, tenemos 24/7 en la sala cuna, pero ojo que también es gente que viene de afuera y lleva a los niños. O sea,
Esas son decisiones muy inteligentemente tomadas por parte de la gerencia que lograron compensar un poco el acceso efectivo a este derecho irrenunciable de la madre y del menor. Y por otro lado, el tema de cómo abaratan sus costos. Por eso, para que quede bien claro, bono compensatorio, al igual que el derecho a lactar, tiene que ser de decisión de la madre, de cómo lo quiere, si quiere que se reduzca su jornada, si quiere que se le compense en dinero, porque además cuando tenemos una hora de lactancia, u hora y media de lactancia, ojalá el día de mañana por las 12 horas y no por 8 que tienen las trabajadoras de salud, que se le dé el derecho a la mujer a elegir, porque muchas veces le cargan la mata a sus compañeras de trabajo. Porque la empresa no va a contratar a una trabajador para que cubra una hora o una hora y media la hora de lactancia de sus compañeras. Entonces, al final, la mujer que tiene hijos, todos los compañeros la ven mal porque dicen, ya, esta se va temprano. Nos carga la mata a nosotros, tenemos más pega, vamos a tener que sacar más pega a nosotros, y eso no debería ser. Porque en el fondo, el derecho, facultad de organizar, administrar y dirigir es del empleador. Y finalmente no garantiza el derecho efectivo a la hora de lactancia si es que le aumentas la carga laboral a tus compañeros de trabajo, que por solidaridad terminan cubriendo esa hora de lactancia de las mujeres. Ahí tienes dos temas puntuales donde se rompe la vida familiar, digamos, con cuestiones que son derechos irrenunciables. Entonces ahí también creemos que debieran haber más opciones, que ojalá fuera la última alternativa al dinero, pero lamentablemente, ¿cómo lo llevamos a protección efectiva si tenemos niños? Además, ni siquiera hay un caso de niños que no pueden ir a la cuna porque tienen condiciones especiales, inmunosuprimidos. Es terrible, nos hemos enterado de casos de niños que no pueden ser cuidados en una sala cuna. Y esas mamás son las más vulneradas. Porque incluso, aunque tuviera 24/7 una sala cuna, no es lo bueno para su hijo. Entonces, ahí hay que ser súper cuidadoso. También con lo que señalaba ahí Julio en la presentación, nosotros queremos conciliación, pero no queremos una flexibilización laboral que sea precarización del empleo y especialmente precarización de las mujeres. Porque eso es lo que ocurrió con la ley de trabajo, tanto con la primera como la reforma complementaria. Siento que no se pensó en la práctica que iba a ocurrir. Nosotros necesitamos regulaciones desde la ley, desde el Estado, porque estos acuerdos en empresas chicas, yo me enteré, si tú tienes a un trabajador, una empresa con 8 personas que tiene un hijo, una de las trabajadoras, se llega a un acuerdo directamente entre las partes. Pero en estas empresas grandes donde se complica, porque se aprovechan de todas estas triquiñuelas que tienen que ver con presionar a la mujer para que firme y acceda a firmar estos anexos de contrato de trabajo que son tremendamente vulneratorios y que finalmente nadie fiscaliza porque la mujer dice, igual quiero estar con mi hijo en la casa. Sí va a haber una regulación que sea buena. Se hizo demasiado rápido, no se pensó en la práctica, no se ha hecho un seguimiento de cómo ha impactado el teletrabajo en la vida de las mujeres con hijos menores de 2 años, y es sumamente importante que se haga. En nuestra humilde experiencia, han sido las más vulneradas durante pandemia. Han sido las mujeres con hijos menores de 2 años. Por eso, queremos flexibilización laboral, pero queremos también una regulación fuerte, capacidades fuertes de fiscalización de la Dirección del Trabajo para que pueda realmente garantizarse este acceso a derechos irrenunciables de las mujeres y que por favor se regule. ¿Dónde está el tema de cómo no se pensó que las empresas iban a dejar de pagar las asignaciones que pagaban antes cuando había trabajo físico? ¿Cómo un trabajador le pone valor al gasto de internet cuando está conectada? ¿Cómo se garantiza el derecho a desconexión? Son preguntas que no están en la ley. Y en la práctica, muchas mujeres quedaron no sujetas a jornada de trabajo y quedaron con una jornada de trabajo peor. Porque en el fondo ahí sí que quedaron 24/7, no tienen derecho a desconexión, ellas pagan la internet, pagan los costos del teletrabajo y además, como te señalaba, aumentan todos los riesgos y en temas se disparan todos los índices de factores que te predisponen a problemas de salud mental, porque también el encierro y el tema del home office tiene varias consecuencias de cómo se contamina el espacio familiar, el espacio de crianza con el espacio laboral además. Primero, hablar un poco de la génesis de la Sala Cuna 24/7. Yo entré a trabajar a Clínica Dávila por ahí por el año 2001. Y la verdad es que era muy joven, entonces no tenía interiorizado ninguna de las cosas que tenían que ver, por ejemplo, con la normativa legal que podía existir dentro del país. Mi preparación fue una preparación para atender y cuidar la vida de las personas enfermas. Me dediqué muchos años a trabajar como enfermero clínico
de la unidad de medicina y cirugía y posteriormente postulé a la unidad de urgencia adulto, donde en realidad hacía adulto pediatría. Fui conociendo en el transcurso de esta vida laboral las situaciones de mis compañeras mujeres que iban teniendo hijos, y resulta que los hijos no siempre estaban al cuidado de ellas, ni tampoco tenían, como dice aquí la compañera abogada, redes que le pudiesen ayudar. Y para nosotros siempre fue, o sea, para ella fue imperioso tener una sala cuna. Y efectivamente la ley dispone que en un número determinado de mujeres debe existir sala cuna. Sin embargo, nosotros tenemos un 75% de mujeres laborando y teníamos que llevar de noche a nuestros hijos a la sala cuna Vitamina, que atendía en Clínica Santa María. Y ahí pasaban la noche, nuestros hijos pasaban la noche ya. Mientras tanto, las mujeres seguían trabajando en Recoleta 464. O sea, estamos hablando que tenían que dejar a sus niños al cuidado de otras personas durante la noche, una situación angustiante. Bueno, en el tiempo yo me fui haciendo dirigente sindical prácticamente por las necesidades. Yo vi una necesidad imperiosa de estar metido solucionando estos temas. No era justo, tengo una madre, tengo una hermana, y veía reflejada también la angustia de eso. Y yo creo que en un sentido de justicia, una justicia social, yo me hice dirigente. Una cosa que era muy horrorosa, esa es la palabra, horrorosa, que un profesional universitario fuera un dirigente sindical. Ahora mucho más, siendo ingeniero comercial, estoy desde el punto, al otro lado de la ribera, pero siempre con ese sentido. Con nuestros compañeros decidimos que era necesario disminuir esa angustia para nuestras compañeras trabajadoras, y estamos hablando de todos los ámbitos de las personas que trabajan dentro de la clínica, llámese técnicos, paramédicos, auxiliares, las personas de aseo que ahora lamentablemente la han despedido y han externalizado esto, de nuestras compañeras médicas también, y obviamente de nuestras compañeras enfermeras y matronas, nutricionistas. Entonces, en estas negociaciones colectivas fue muy duro llegar a que la empresa, a que estas gerentas principalmente, se dieran cuenta que era necesario tener el cuidado de los niños acá. Y aproximadamente por ahí, por el año 2017-2016, logramos tener efectivamente al interior de nuestra clínica Vitamina, haciendo la prestación de servicios de sala cuna 24/7. Y para mí es muy grato ver, por ejemplo, que vienen las trabajadoras a su turno de noche y traen a sus niños en sus coches y van a dejar a sus hijos ahí a la sala cuna. Y durante su jornada de 12 horas pueden solicitar permiso y poder verlos cómo duermen, cómo están en esa situación, y los acarician y le dan un poco de cariño. Eso es respecto a cómo se fue gestando. Esto fue una cosa solamente de los sindicatos, o sea, no fue una cosa que haya salido, por ejemplo, del cerebro de la ingeniería comercial, porque acá la cosa es abaratar costos. Y respecto a la última pregunta... Sí, disculpe si pudiera hacer, porque tenemos que ir cerrando como sí, lo más breve. Muchas gracias. Históricamente, el rol de la mujer, la familia, el cuidado, la limpieza del hogar. Una cosa injusta. Hoy en día que nosotros tenemos que compartir roles, tenemos que compartir nosotros, por ejemplo, el cuidado de los hijos, importantísimo. Y en el caso, por ejemplo, de nuestras mujeres trabajadoras dentro de la clínica, trabajando en este sistema de rotación, prácticamente mujeres que tienen al cuidado, por ejemplo, trabajadoras que tienen al cuidado a sus hijos, luego a sus padres enfermos, luego a sus familiares,
le es incompatible desarrollar su profesión al interior de las empresas. Piden mucha licencia y además piden muchos permisos, lo cual repercute en que en el tiempo una piedra en el zapato para la empresa, porque somos un número que gestionamos riqueza. Y lamentablemente son despedidas aproximadamente después como de 10 años, cuando ya la persona está estrujada como un trapo viejo, y quedan digamos, con pensiones miserables, como lo que estamos viendo ahora, las más viejas, y otras, como leí por ahí, a emprender precariamente y nunca más volver a ejercer su profesión. Eso, muchas gracias. Es un poco analizar este paradigma que se da entre el derecho a salacuna como se concibió en su origen y la salacuna como se entiende hoy en día. Cuando se estableció el derecho a salacuna, se veía efectivamente un lugar como guardería, para poder tener a los hijos ahí mientras la mamá trabajaba y que alguien los cuidara y los atendiera. Hoy en día, si uno le pregunta a una educadora por qué las salas cuna o los jardines no abren hasta más tarde, siempre dicen porque no somos guardería, nosotros tenemos que prestar educación y la verdad es que uno no puede tener a una persona, ni bebé ni adulto, 12 o 18 horas educándolo, o sea, se pierde el objetivo. Y esa dualidad existe hoy en día porque precisamente uno de los problemas que existe y después de la pandemia justamente se vio acrecentado es que los cupos en los jardines infantiles y las salas cuna han disminuido muchísimo porque la verdad es que bueno, han cerrado varios establecimientos y cada vez se ha hecho más necesario, volviendo a la presencialidad, el hecho de tener algún lugar en donde poder dejar a los hijos y durante el tiempo suficiente, no solo para la jornada laboral, sino que para el trayecto, para ir a buscarlo y a dejarlo. Dicho esto, me gustaría también hacer ver la necesidad de contemplar la regulación del bono compensatorio dentro del derecho a salacuna, porque de esa manera se puede reconocer como una de las alternativas y como una obligación del empleador para dar cumplimiento al derecho a salacuna. Podemos incluso avanzar y legislar para que el derecho a salacuna no sea algo exclusivo de empresas que tengan 20 o más mujeres trabajadoras, sino que también pueda ser extensivo a todas las empresas, incluso pudiera ser un derecho reconocido para los padres. Pero independientemente de este tema numérico, de cuándo empieza a exigirse este derecho a salacuna, en lo práctico, si está dentro de la regulación laboral hoy en día, las empresas van a poder considerar los beneficios que se otorgan en este ámbito como gastos tributarios. Y por lo tanto, dentro de las declaraciones anuales de impuestos, van a rebajar digamos, la carga tributaria que tienen asociados a la empresa. Si se considera como un beneficio, algo voluntario, tiene que, digamos, verse con pinzas empresa a empresa para que no vaya a existir algún cuestionamiento después de las declaraciones de renta. Por lo tanto, cuando los empleadores se ven frente a esta situación, claro, es un tema numérico y es un gasto, pero es un gasto que además no van a poder reconocer y demostrar ante el Servicio de Impuestos Internos para poder descontar de la base impositiva. En el ámbito también de los trabajadores independientes, al no ser considerados trabajadores de su propia empresa, no pueden otorgarse ese tipo de beneficios, no pueden descontarlo de su base tributaria y por lo tanto al no estar en la regulación, en la ley, la verdad es que es algo que en la práctica cada vez se hace más difícil y se genera que no existe la posibilidad de que un trabajador independiente pueda asegurarse a sí misma, el derecho a salacuna. En este caso sería algo voluntario si es que se trata de empresas pequeñas. Así que creo que es importante para el tema de las brechas que se incluya dentro de las alternativas, ojalá que se avance para que el derecho a salacuna se reconozca en empresas que tengan menor número de mujeres y que también se reconozca para los hombres y que se reconozca también esta posibilidad de elección entre una y otra alternativa porque eso es lo que nos va a permitir cambiar la mirada desde una simple guardería hasta un establecimiento educacional en donde efectivamente a un niño en un periodo le transmiten conocimiento y va a ayudar obviamente en su desarrollo al futuro. Para terminar solo cortito,
es responsabilidad de toda la sociedad criar y cuidar. Cuando nosotros decimos que una persona tiene que hacer uso de su hora de lactancia y se va más temprano y a los compañeros se les carga la mata, no se les carga la mata, esos compañeros viven en la sociedad, se benefician de tener niños que van a venir al mundo, y es parte de la responsabilidad de cada uno también cubrir esa, en este caso, esta hora, para que la colega, la compañera pueda ir a atender a su hijo. Independientemente de que las empresas puedan tomar medidas para poder reemplazar a esta persona a esta hora que falta, es importante que nosotros, como seres humanos, nos demos cuenta que es responsabilidad de todos la crianza y no solamente del padre o madre de un niño o niña puntualmente. Con eso termino. Quería preguntarle en particular, porque usted nos compartió un poco su experiencia y con respecto como al, más bien como de diagnóstico, ¿cierto? En el fondo como en la situación en la que están. Y en ese sentido, me gustaría que pudiera quizás ahondar en qué propuestas tiene, digamos, para poder mejorar en particular en el área de las políticas de conciliación, ¿cierto? Como de elementos que permitan, en el caso de ustedes en específico, facilitar la relación entre el trabajo, digamos, remunerado con el trabajo reproductivo. Sí, a ver, primero que todo, bueno, quiero manifestarles que nosotros, la Asociación Mundial de Funcionarios, que representa a la Administración Central, porque usted al comienzo de la presentación, por ejemplo, mencionó que había sido invitado, por ejemplo, a esta misma mesa de trabajo la Asociación de Funcionarios de Chimbarongo, que no estaba, ¿verdad? Quería mencionarle que en el fondo nuestro servicio local está compuesto por varias asociaciones gremiales. Esta asociación gremial que corresponde a la Administración Central, que corresponde a los 100 funcionarios, representa a los 100 funcionarios del equipo administrativo, y las otras asociaciones que son asistentes de la educación, profesores, etc. Lo primero que hemos establecido, y creo que eso nos corresponde, es una red intersectorial de trabajo entre todas las asociaciones gremiales y conformar una mesa de trabajo bipartita con desarrollo, con la subdirección de desarrollo de las personas, gestión y desarrollo de las personas. ¿Para qué? Primero, para poder trabajar en un protocolo de conciliación de trabajo y familia, porque no existe. Donde pueda existir también un comité de trabajo que trabaje permanentemente y exista representación no solamente de las entidades gremiales, sino también de los trabajadores no institucionalizados, que también tengan una posibilidad de trabajo de voz ahí, y obviamente los representantes de la autoridad. Creemos que esa es la mejor forma de poder empezar no solo a hacer un diagnóstico estratégico, sino también a buscar soluciones más concretas a las necesidades puntuales que tanto los colaboradores del ámbito administrativo como nuestros sostenidos van a poder tener de respuesta. Ahora, eso es a largo plazo, pero a corto plazo necesitamos poder responder a necesidades que son de fuerza mayor. Como por ejemplo, insisto, el poder ampliar lo que en su momento la autoridad consideró que era una flexibilidad horaria de 30 minutos. La Subdirección de Gestión de Personas presentó más bien un cuestionario a todos estos funcionarios con 4 alternativas, donde les permitía, dentro de esa alternativa, ingresar a las 8 de la mañana y retirarse a las 5 de la tarde, pero nos da una flexibilidad mayor en el tiempo. Y eran tan acotados que en el fondo la encuesta era más bien dirigida a los trabajadores. Y después el mismo director ejecutivo, al hacer un análisis de nivel de participación, se saca la conclusión de que la gran mayoría de los participantes de la encuesta fueron varones, dejando afuera uno de los principios básicos por lo cual estábamos solicitando la flexibilidad horaria, que tiene relación con las personas que ejercen la responsabilidad de jefe de hogar, que por lo general son las mujeres en nuestra realidad. Estas madres que tienen que levantarse muy temprano en la mañana y dejar a sus hijos al colegio o al jardín infantil y posteriormente venir a trabajar.
personas que vemos a diario que tienen que correr al reloj control para que no pase las 8:30 minutos, o si no procede un descuento. Eso genera una vulneración importante, una sensación psicológica de inseguridad. Incluso puede llegar a provocar un accidente en todo ámbito, tanto laboral, automovilístico, lo que sea, porque a la persona, al funcionario lo somete a una presión, porque tiene que cumplir con el horario estudiantil de su, como padre de familia o madre de familia, y a la vez debe cumplir con su rol laboral, porque necesita el empleo para subsistir. Entonces, creo que la flexibilidad no tiene que ver, como a veces, muchas veces nuestros empleadores lo ven como que, claro, ¿a qué te vas a quedar después de las 6 de la tarde si ya no atiendes público? O sea, ¿realmente vas a trabajar o a hacer otra cosa? Creo que esa ambigüedad, esa situación que está, debe como ser trabajada también por las instituciones del Estado. Me refiero que nuestras autoridades también tienen jefes superiores, a eso voy. ¿Eh? Y lo otro tiene que ver con que realmente las autoridades, como los subdirectores de gestión de personas, tengan algún grado de habilidades blandas para enfrentar situaciones que a veces están consignadas en el estatuto administrativo. Ejemplo, como el derecho que tiene un trabajador digamos, al goce, digamos, de un interferiado. El estatuto administrativo lo establece. Sin embargo, aquí es como pedir un favor. Vamos a ver si te lo podemos dar. ¿Y cómo nos devolverían las horas? ¿Ah? Eso creo que juega en contra de generar una calidad de vida laboral, un ambiente laboral favorable. ¿Ah? Entonces creemos que, primero, nuestra propuesta es poder llegar a un diálogo común, un diálogo que tiene que ver con el poder tener unas bases sobre el poder trabajar, y esas bases tienen que ver con el respeto mutuo, con el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Nosotros siempre hemos hablado en buena lid con las autoridades, pero hay momentos en los cuales pensamos, dirigentes en general, que es momento de golpear la mesa. O sea, ya no solamente pedir las cosas por favor, porque lamentablemente no funciona la comunicación asertiva. Hasta el momento no se ha dado ese espacio, pero estamos en un momento igual complejo. En este servicio local no se le hizo renovación de contrato a 2 personas, habiendo un compromiso, estando estos funcionarios en lista 1. Entonces, como no se genera el principio de legítima confianza, porque no tienen 2 años de trabajo, entonces a este funcionario solo le queda la posibilidad a lo mejor de poner una tutela laboral. Son situaciones que creo que se deben dialogar, conversar. Antes de tomar una decisión como esa, uno puede ver, por ejemplo, la resolución por la cual fue no renovado el contrato, y uno puede darse cuenta que hasta la autoridad o el abogado que redactó esa no renovación comete errores fatales que podrían ser remediados por una corte. Ejemplo, se cita el que no cuenta con legítima confianza, pero más abajo se dice que el funcionario la evaluación no fue bien calificado. No fue bien calificado, y por lo tanto procede que la retroalimentación mejore su función laboral. Entonces, como que se contradice. ¿Me entiendes? Y en ambos casos dice lo mismo. De hecho, en uno de los casos establece el hecho de que además el funcionario no tiene las competencias para el cargo. Entonces, ¿cómo lo contratan sin tener las competencias? Entonces, podría uno, si lo presenta a la Corte, pensar que la tutela laboral podría ser favorable. Bueno, en esos casos puntuales, estas personas decidieron no presentar o no algún tipo de apelación o algo, porque por sanidad mental, y al ser jóvenes, piensan que ellos nos cortan los brazos buscar otra alternativa. Pero si esto le sucede a una persona de sobre los 45 años, a una persona que a lo mejor buscó esta institución para hacer carrera funcionaria y jubilar acá, déjeme decir que no va a pensar lo mismo. O
se va a sentir sumamente frustrada, se va a sentir sumamente agobiada, y creo que esas cosas son las que tenemos que modificar. Creo que las asociaciones gremiales no solamente estamos llamadas a defender los intereses, insisto, del aumento de remuneraciones, de la mejora del ambiente laboral, sino también, insisto, de la calidad y de la calidad de vida laboral y la conciliación que tiene que tener un trabajador para que su trabajo no sea eso, un mero trabajo, sino también sea un lugar donde pueda coexistir junto con sus otras necesidades familiares. Eso es lo que pensamos que podría ser una primera etapa. Muchas gracias, Julio. Gracias a usted.